Pues hermanos, qué tiempo tan hermoso hemos tenido también, ¿verdad? Deleitándonos en la presencia del Señor. Y pues ahora nos vamos con lo que sigue, como dicen por ahí, bueno, la palabra de Dios. Seguimos con la serie de nuestra declaración de fe, con el tema número 33, y que lleva por título La sanidad que lo abarca todo, o la sanidad que lo cubre todo, si usted quiere ponerle así, pero pues se lo pusimos de esta manera, la sanidad que lo abarca todo. El texto base es 1 de Pedro 2:24, para que usted lo vaya buscando por ahí, lo tenga a la mano. Y mientras tanto, pues aquí le comparto una pequeña introducción sobre este tema. La sanidad divina, hermanos, es un acontecimiento sobrenatural que soluciona un problema físico, emocional o espiritual, ya sea de forma instantánea o gradual. Se considera un don de la gracia de Dios, no algo que se pueda ganar o merecer, y se basa en la fe, en las promesas de Dios y el sacrificio de Jesucristo. En el contexto cristiano, hermanos, lo sobrenatural es Dios y solo Dios, quien muchas veces a través del Espíritu Santo obra sanidad en alguien, ya sea porque esta persona ha venido orando, rogando a Dios, ¿verdad? Por su sanidad, u otras veces también Dios o el Espíritu Santo usará a alguien más o a algunas personas más que se agregan, ¿verdad? Como respaldando en la oración, y esto para dar el apoyo, ¿verdad? A la persona que está en esa necesidad. Así es de que el Espíritu Santo usa como instrumentos a otras personas, como instrumentos intercesores por medio de la oración de fe por el enfermo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, operando por el poder del Espíritu Santo, quien nos guía y nos enseña por la palabra de Dios en todo. Hermano, vamos a leer nuestro texto base, ¿le parece? Por ahí, si ya lo tienen, yo creo que ya lo tienen a la mano, ¿verdad? 1 de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y aquí, si nos damos cuenta, el apóstol Pedro está usando unas palabras que tienen referencia con Isaías 53, ¿verdad? 4 y 5, el cual vamos a revisarlo en un rato más, para que vayamos comprobando cómo la Escritura nos da luz en todo esto. Bien sabemos, hermanos, bueno, antes de continuar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque una vez más nos has permitido llegar hasta este lugar, poder deleitarnos en tu presencia. Pero ahora, Señor, queremos que tú nos hables, hables a nuestro corazón a través de tu palabra que será expuesta en esta noche. Y oramos para que tú nos ayudes, para que con tu Santo Espíritu mantengamos una mente y un corazón enfocados, lleno de humildad y de disposición para recibir lo que tú has de hablar hoy en esta noche a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada hermano, a cada familia, y te damos gracias por hacerte presente aquí en este lugar en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias. Bien, hermanos, sabemos que el problema de la enfermedad comenzó en el principio, en Génesis, donde todo era perfecto, armonioso, sin contaminación alguna de ningún mal, ¿verdad? Todo era así en ese tiempo, en el huerto del Edén. Pero a causa del pecado,
de desobediencia, se rompió todo aquello perfecto y puro. Y entró así la contaminación del pecado, y así por esa contaminación la enfermedad y la muerte incluso. Así de que ese es a grandes rasgos para que nosotros nos recordemos, ¿verdad? ¿Dónde comenzó todo ese problema? Del cual todos nosotros hemos padecido en algún momento, ¿no? En algún momento hemos padecido enfermedad de algo. Y si hay alguien que no, que esté aquí, que pudiera decir, no, pues sabes que yo ni nunca me he enfermado, pues gloria a Dios, hermano. Prepárese, porque a lo mejor en cualquier rato se le viene. No se crea, no se crea. Pero en algún momento nosotros hemos padecido, ¿verdad? De nuestra salud, pero todo por causa de ese asunto del problema del pecado. Así de que imagínese usted, hermano, la contaminación puede venir por diferentes medios, ¿verdad? Puede ser alguna bacteria, agua sucia, una comida que no esté bien cocinada. O sea, puede venir por diferentes medios y razones, ¿no? Una contaminación que trae bacteria, entra a su cuerpo, se contamina, y ¿qué es lo que sucede? Nos enfermamos. Pues cuánto más con el problema del pecado, que en realidad lo pudiéramos decir de esta manera, es la enfermedad más atroz y más destructora en la historia de la humanidad, el pecado. Así de que la contaminación, habiendo entrado por medio del pecado, pues trajo como resultado todo esto, como lo mencionábamos, la enfermedad y la muerte. Ahora, volviendo a la mención del título, la sanidad que lo abarca todo. Quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué extremo pudiéramos considerar, o hasta qué punto extremo, que la sanidad divina lo abarca todo? ¿Hasta qué extremo, hermano? ¿Alguien que me quiera decir algo? Que sea buenas noches, hermano. No se crea. Bueno, el asunto del título, de la sanidad que lo abarca todo, pues fíjese que llega hasta el punto de que el poder de la sanidad de Dios llega a manifestar vida aún en medio de la muerte. Muchas veces el poder de Dios rebasa todos los parámetros de entendimiento humanos, hermano, en las maneras sobrenatural en la que Dios se manifiesta sin encontrar una explicación de nada. Y usted tal vez haya experimentado o haya escuchado algún caso, si no es que es con usted mismo, con alguien más, ¿verdad? Que Dios obró de manera milagrosa. Y incluso doctores que llegan a decir, ¿sabes qué? Pues no sabemos qué pasó, o qué te hiciste, ¿no? Porque ya no está aquello, ya no encontramos la enfermedad que tenías. Esto no podemos explicar qué pasó. O hay doctores que pueden decirle a alguien que enferma gravemente, llegan al punto de decirle, señor, señora, ¿sabe qué? Nosotros ya no podemos hacer nada. Esto es cuestión de un milagro solamente. Hay doctores que lo han dicho. Yo he llegado a escuchar en algún momento esas palabras. Y esto es cuando el ser humano nos damos cuenta de las limitaciones que tiene, ¿verdad? La ciencia, por muy avanzada que esté, junto con la tecnología, simplemente llegan a un punto límite en el que van a decir, no se puede ya más, ya no hay remedio para esto. Así de que es por eso que cuando Dios obra de una manera milagrosa, ni la ciencia más avanzada junto con la tecnología, ni los doctores, ni los especialistas van a poder tener alguna explicación. ¿Por qué? Porque Dios obra de manera sobrenatural.
Así de que por eso quería mencionar lo del título, de que el poder de Dios manifiesta vida aún en medio en medio de la muerte. Y pues así de que, mire, en la Biblia, yo lo escuché de un pastor, le soy honesto, y me llamó mucho la atención cuando escuché que él dijo: la sanidad de Dios es vida, produce vida. Y me dejó pensando mucho en todo eso. Y en la Biblia encontramos varios relatos de manifestaciones. Entiéndase que no me estoy desviando del tema, hermanos. No voy a mencionar estos relatos de Dios, Jesús, los apóstoles, los profetas resucitando personas. No me estoy desviando, es simplemente que me llamó mucho la atención y lo analicé, y sí van de la mano con el poder de Dios, que es ilimitado, porque Dios todo lo puede. Así de que, mire, por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro. Esto es en Juan 11, 41 al 14 completo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a leer solamente del Juan 11, 41 al 44, ¿verdad? Juan 11, del 41 al 44. Y mire, parafraseando así la historia de la resurrección de Lázaro, ya saben ustedes que él enfermó, sus hermanas mandaron llamar a Jesús y bueno, todo eso, ¿no? Jesús se espera intencionalmente 3 días y todo eso. Bueno, entonces Juan 11, 41 al 44 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y como siempre el Señor, el ejemplo máximo para todos nosotros en todo, hermanos, Jesús y la oración. Jesús y la oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y la oración de Jesús no fue algo así como que, wow, ¿no? O sea, fue directo. Gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Y bueno, luego da la orden: Lázaro, sal, ¿verdad? Y bueno, si de por sí el milagro de haberle resucitado, hermanos, fue portentoso, la manera en cómo salió Lázaro fue ahora sí como quien dice la cereza del pastel. Porque imagínese usted, Jesús le dice a Lázaro que salga, y dice la escritura que Lázaro salió atada las manos y los pies, y luego el rostro envuelto en un sudario. O sea que tú dices, o sea, ¿cómo? Eso es como para que se nos acalambre el cerebro, como dice el pastor, ¿verdad? Porque sí, o sea, no, bueno, yo no puedo, a veces soy así, no puedo a veces detenerme y decir, híjole, a ver, deja imaginarme cómo es que salió este hombre. O sea que, pues, no sé, o sea, se elevó, salió de ahí, atado las manos y los pies y todo. Bueno, eso es también algo impresionante, ¿no? Como Dios siempre sabe hacer las cosas que Él hace. Así es de que miremos otro ejemplo del Nuevo Testamento rápidamente. Pedro resucitó a Dorcas, y la historia completa otra vez está en Hechos
9:36 al 42, pero nosotros solo leeremos el 9 del 40 al 42 para que sea más cortito. Y pues igual la historia parafraseada de Dorcas dice que pues Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, ¿verdad? Era una discípula de Pedro, entre muchos otros, que abundaba en buenas obras y ofrendas, que cosía unas túnicas y vestidos hermosos, pero enfermó y murió. Y le mandaron llamar a Pedro. Le mandaron llamar a Pedro. Así de que vamos a ver qué hizo Pedro, ¿verdad? En Hechos 9:40 al 42. Si lo tienen ya ahí, denme un amén, hermanos. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Otra vez, ¿verdad? El asunto de la oración, la importancia de la oración. Pedro se puso de rodillas y oró. Pero dice, fíjese, entonces sacando a todos. Porque cuando usted lea pues todo el relato completo, dice que había una lloradera, ¿verdad? De hombres y mujeres llorando, y llegó Pedro y pues hasta le enseñaron lo que ella hacía, recordándolo, o sea, lo que ella hacía, ¿verdad? Tan hermoso, las túnicas, los vestidos y todo eso, y era una lloradera, era un caos, pues, ¿verdad? Entonces pues dice al principio, entonces Pedro sacando a todos, dice. Entonces yo me imagino pues que Pedro intencionalmente quiso estar solo completamente para poder estar fuera del lloro, del lamento que estaba habiendo en ese momento, ¿no? Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice: y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Las obras, las señales milagrosas que comenzaron a hacer ellos eran parte, ¿verdad?, de lo que era la predicación del evangelio. Iba de la mano todo eso, y ahorita lo vamos a ver. Pero pues mire, la resucitó, y no dice, bueno, la resucitó y medio se alivianó. Sí la resucitó, pero siguió enferma otro rato, ni nada. O sea, cuando Dios, por eso cuando hay muchos de nosotros que podemos decir, cuando Dios hace algo, lo va a hacer bien. No anda a medias tintas, ¿verdad? Como dicen por ahí. Así de que podemos ver tanto en este relato como en el anterior de Juan, que simplemente fueron resucitados, fueron librados de aquella muerte, pero pues también de la enfermedad que habían estado padeciendo, que los llevó precisamente a morir. En el Antiguo Testamento, se los menciono así nomás rápido, Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eso está en Primera de Reyes 17 al 24. Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita. Esto está, usted lo encuentra en Segunda de Reyes 4, 18 al 37. Y se los dejo como referencia para que ustedes lo lean completo, ¿verdad? Para que vean cómo la Biblia, o para que veamos cómo la Biblia nos demuestra que la sanidad divina del Dios de la Biblia lo abarca todo, hasta resucitar a alguien. Bueno, el Señor tiene propósitos, hermanos. Sabemos que el Señor tiene propósitos en todo lo que Él hace y cómo lo hace, y las pruebas que Él permita que pasemos en nuestras vidas. Amén, hermanos. Claro que sí. Él tiene propósitos en todo. Jesús, de la manera en que lo hizo, Pedro, más sobre todo Jesús, ¿verdad? Vemos el propósito que Jesús tuvo para haber lo hecho de la manera en que lo hizo. Es por eso que nuestra declaración de fe, en nuestra declaración de fe, creemos en la sanidad divina, pues está escrito en la Biblia.
Santiago 1:17 dice, se la leo, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios no cambia. Y es por eso que nosotros, ¿verdad? Creemos en la sanidad divina, porque Dios no ha cambiado. Y luego, mire, en Hebreos 13:8, se lo leo también, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y eso significa que Dios no cambia, no cambia. Y por eso, porque Él no cambia, sigue haciendo prodigios, milagros y maravillas, y nosotros lo creemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A Él sea la gloria, hermanos, porque la escritura es clara y Dios no ha cambiado. Muchos vienen y a veces lo confrontan a uno, ¿verdad? Personas sobre todo que no creen en Dios y que incluso estudian la Biblia, pero con la intención de ir en contra, ¿me entiende?, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchos de ellos, no sé, a lo mejor usted se ha encontrado con alguno, o en algún momento nos va a suceder, de que vienen y nos dicen: a ver, pero ¿por qué Dios no hace las cosas que hacía antes si es que existe? Y te dicen puro cuento, pura fábula y puro invento, y te van a tirar con todo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ellos argumentan es: ¿por qué si Dios existe? A ver, ¿por qué no hace lo que hizo antes, como lo hizo y todo eso? Pues, Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Él tiene sus propósitos, Él tiene sus maneras, Él tiene sus planes. Amén. Así de que no le sorprenda por ahí que alguien le caiga con ese alegato, con ese argumento, ¿verdad? Así de que de manera práctica decirle simplemente: ¿sabes qué? Dios es Dios. Y si Él no quiere hacer las cosas como las hacía antes, ¿tú quién eres tú quién eres y quién soy yo para decirle a Dios: a ver, hazlo como lo hacías antes? No, mis hermanos, eso no es así. Bueno, y por eso es que, porque Él no cambia, por eso, como les decía, pues Él sigue haciendo todas las maravillas. Y yo estoy seguro, hermanos, que si tomáramos un tiempo y dijéramos: a ver, pues alguien que levante la mano y quiera contarnos algo maravilloso que hizo Dios, un milagro de sanidad que Dios haya hecho, y yo pues estoy seguro que alguien pudiera darnos testimonio, ¿verdad? Bueno, y si no, hermanos, pues Dios nos libró de la muerte en la que estábamos. Cuando estábamos, dice la Biblia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién vino y nos sacó de esa muerte, no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, si bien es cierto, hermanos, que la enfermedad y la muerte entró al mundo por el pecado, por causa del pecado, no todo el tiempo es por causa del pecado. Y por eso le voy a pedir que vayamos a Juan 9, del 1 al 3. Juan 9, del 1 al 3. Cuando lo tengan, me dan un amén, por favor. Juan 9, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así de que, hermanos, en ese tiempo se enseñaba que si alguien enfermaba
era necesariamente obligado por causa de pecado de la persona o de su linaje. Porque ve cómo los discípulos dicen, por el pecado de él o de sus padres, ¿no? Así es de que, o sea, si no lo agarramos aquí, lo agarramos por el lado de la familia, pero tiene que ser por pecado. Imagínese, hermano, usted ya ni de gripa te podías enfermar en ese tiempo. Porque luego pecaste, ¿verdad? ¿En qué pecaste? Ni tos te podía dar, hermano. Ni gripa ni tos, hermano, porque ya te caían y cuidado, ¿eh? Así es de que, mis hermanos, nosotros estamos llamados a orar en fe por los enfermos, confiando que el Señor puede obrar el milagro que necesita la persona conforme a su voluntad, ¿verdad? Y si Dios quiere revelar alguna otra causa, ¿verdad? Pues Él lo hará. Y a veces sucede. A veces sucede, hermanos, que Dios le puede revelar a alguien la situación de la enfermedad, o más bien por qué enfermó aquella persona. Dios lo hace, de verdad. Sí sucede. Así es de que, ahí tenemos la cuestión de que pues estamos llamados a orar, ¿verdad? Por los enfermos, con fe, confiando que el Señor puede obrar el milagro. Vamos a mencionar 3 puntos importantes, hermanos. 3 puntos importantes que es necesario entender. El punto número 1 es: la sanidad divina es parte integral del Evangelio. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. Mire, desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito, pues tenía que ver con la fe, las promesas de Dios y el sacrificio de Cristo. Acompáñenme, por favor, ahora sí, a Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados, ¿verdad? Como dicen otras traducciones. Así es de que Isaías menciona esto en un tiempo como pasado, ¿no? Pero en realidad, pues Dios, al revelarle todo esto a Isaías, pues le mostró prácticamente así, que ya como que si ya había sucedido, pues. Y por eso es que Isaías pues lo dice de una manera como en tiempo pasado, pero luego así de que por esa manera lo leemos como está así, de esa forma. Y desde Isaías pues ya se anunciaba así. Luego después viene Jesús en el Nuevo Testamento dando cumplimiento a lo profetizado, sanando, liberando, restaurando, salvando. Y así es como la sanidad divina comienza a ser parte integral del Evangelio, empezando Jesús a hacer, ¿verdad? Cuando inicia su ministerio, la predicación del reino de los cielos, el arrepentimiento para el perdón de los pecados, y comenzó a hacer obras milagrosas, sanidades, liberaciones, de todo, ¿no? Cosas que nosotros las hemos leído, como andar sobre el agua y todo. Bueno, Jesús, ¿qué no hizo, hermanos? ¿Qué no hizo? O sea, y no está todo contado ahí en la Biblia, porque no cabrían, como dice Juan, ¿no? Entonces, Jesús viene y inicia con ese distintivo, ¿me entiendes? Empezando Jesús con algo distintivo en él y sus seguidores,
y sus seguidores comenzando a hacer lo mismo. ¿Cuántos seguidores hay de Jesús aquí? No, no sé yo, hermano. ¿Cuántos seguidores de Jesús? Eso es todo, hermanos. Como que acabamos de alabar y adorar a Dios, hermanos. Bueno, amén, gloria a Dios. Bueno, así de que, y así debe ser hasta el día de hoy, ¿verdad? Por cierto, hemos orado últimamente, hermanos, y sé que, bueno, con mi iglesia, esta iglesia se ha caracterizado por unirnos en oración, ¿verdad? En oración, el pastor en el grupo que nos tiene ahí, se mandan peticiones de oración, pero aparte de eso, creo que cada uno de nosotros hemos estado orando por personas que padecen de salud, incluso por salvación y todo eso. Y ¿sabe qué? Hagámoslo creyendo siempre con fe. No dejemos de hacerlo, hermanos, para agradar a Dios con nuestra fe y que Él sea glorificado. Amén. Lo importante es que Él sea glorificado, y Jesús lo dejó bien claro. Todo lo que Él hacía era para que el Padre fuera glorificado. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía siempre con la intención de que el Padre, nuestro Dios, fuera glorificado en todo. Mire, vayamos a Lucas 9, del 1 al 2. Por favor, 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Jesús comenzó él, luego comienza a decirle a sus discípulos: vayan y háganlo ustedes también. Y es aquí donde nosotros podemos ir viendo cómo la sanidad divina viene a ser parte integral de la predicación del evangelio. Las muestras de señales milagrosas y todo eso, ¿no? Sanidades, liberaciones y todo. Y después, mire, en Hechos 5, 12 y 16 se registran muchas sanidades realizadas por Pedro, Juan y Pablo. Y así sucesivamente. En Hechos 2:43, mire, la traducción Dios habla hoy dice, todos estaban, Hechos 2:43, dice: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¿Quién hacía las cosas? ¿Quién hacía los milagros? No los oigo, hermanos. Dios, está bien claro aquí. Está bien claro. Por eso quise leerles esta porción de Hechos 2:43. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Y ayer el pastor en la clase mencionaba algo sobre eso, que nosotros, ¿verdad? Necesitamos mantener un corazón humilde en todo tiempo, y que si Dios te usa por pura misericordia, hermano, porque la verdad es así. Dios, cuando usa a alguien, lo usa por pura misericordia. No merecemos que Dios lo haga, pero igual Dios conoce los corazones y Dios usa a algunos de nosotros, ¿verdad? Para orar por alguien, y luego pues ya Dios obra. Pero como decía el pastor Edson, tenemos que tener cuidado con eso, mantenernos humildes, incluso, bueno, en esas cosas, y tanto también como cuando estamos pues acá, ¿no? Presentando el mensaje y todo eso. El corazón debe mantenerse humilde, sometido a Dios, recordando que Él es el que hace todo, y que nosotros estamos aquí por pura misericordia. Porque si Él nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, bueno, como Él
lo ha mencionado pastor también, muchos ya no estuviéramos, ¿no? Bueno, volvemos al punto, ¿no? Entonces ya leímos, bueno, y de esa manera que desde Jesús, luego los discípulos, luego los apóstoles, la sanidad divina, les decía, vino a ser parte integral en la predicación del evangelio, porque todos, ya después, todos ellos, los discípulos, después manda Jesús, ¿verdad? Mandó a los 12 y luego mandó a 70 y luego ya de ahí, después de Hechos, cuando Jesús ya resucita y luego asciende, pues de ahí en adelante Dios comenzó a obrar a través de los apóstoles, tremendas cosas, incluso hasta resucitar también personas. Así de que podemos ver que la mano de Dios, el poder de Dios era el que obraba a través de los apóstoles. Así necesitamos, hermanos, tener esa disposición, esa sensibilidad cuando les compartimos de las buenas nuevas de salvación a las personas, ¿verdad? Pues en algún momento no sabemos, ¿verdad? Tal vez Dios pueda revelarnos que hay algún padecimiento de salud en aquella persona a quien estamos compartiendo y pedirnos que oremos por esa persona por sanidad. Tenemos que tener esa disposición. Necesitamos estar así, ¿verdad? Y creer. Recordarnos, pues yo no soy el que hago nada, es Dios el que lo hace. Y si Dios me está inquietando y me está poniendo en mi corazón que le diga a esta persona si me deja orar por ella. Aunque a veces Dios no te va a dar detalles. ¿Qué es el problema de salud que está padeciendo la persona? A veces Dios te puede decir, simplemente ora por su salud. Y nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que estar sensibles y con todo respeto, pues, aparte de compartirle las buenas nuevas a la persona, decirle, ¿sabe qué? ¿Me deja orar por usted? Y a veces te van a decir que no, pero a veces te van a decir que sí, y entonces hay que aprovechar para llevar a cabo lo que Dios a veces pone en nuestro corazón. Hay que estar bien atentos a eso, hermanos. Bueno, esto fue el punto número 1. El punto número 2. Tener en cuenta que Dios hace como Él quiere. Tener en cuenta que Dios hace como Él quiere. Es el punto número 2. Vayamos a Salmo 135, 6, por favor. Salmo 135, 6. Dice de esta manera: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. ¿Está claro? Todo lo que Jehová quiere, Él hace. Incluso Job, en Job 23, 13 y 14, dice de esta manera: Dios hace lo que quiere, pues Él es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Así que Él hará conmigo lo que quiera hacer. Job. Así es de que tenemos que tener bien en claro, hermanos, que Dios es el que va a hacer como Él quiere. ¿O es como nosotros querramos? No, ¿verdad? Claro que no, hermanos. Claro que no. Mire, aquí voy a hacer un espacio, una pausa en esto. Del punto número 2, de tener en cuenta que Dios hace como Él quiere. Por medio de la palabra, de lo que leemos en la palabra y la estudiamos y va abriendo nuestro entendimiento y nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que hay muchas cosas que nosotros tal vez pues en otro tiempo llegamos a hacer por causa de una enseñanza no alineada con la Biblia. Y yo estoy seguro que varios de aquí han salido
de enseñanzas en las cuales había confusión, había cosas que se enseñaban que en la Biblia no están, y nosotros las hacíamos, y me incluyo, claro que sí. En todo esto, hermanos, al no tener cuidado, mire, de lo que dice la palabra de Dios, que Él hace como Él quiere, han hecho de lo que especialmente de la sanidad divina, han hecho todo un mercado. Es triste, pero esa es la verdad. Pero lo más triste es que iglesias cristianas con ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Pues enseñan lo que la Biblia no dice. O sea que hay algunas iglesias o en algunos ministerios que hasta le cuentan a Dios 1, 2, 3 y lo haces. 1, 2, 3, Dios ya lo hizo, y así, ¿no? O se anuncian noches, véngase, noches de milagros. Noches de milagros. Y ya porque ya lo anunciaron y ya están en un billboard y en la televisión, en YouTube y todo. Y el gentío, ¿verdad? Remolineándose en esa fecha, pues lo anuncian y todo. Y ya porque lo anunciaron, ya Dios está obligado a hacer de esa noche de milagros, pues lo que aquellas personas ya dijeron. Y no es así. No es así, hermanos, para nada. Otros por ahí, usted lo habrá escuchado, personas que le dicen a Dios: no, no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Qué es eso? Esa es una de las faltas de respeto más grandes contra Dios. O sea, eso, a eso le podríamos llamar oración, hermanos. O sea, una oración que esté alineada con la enseñanza de la Biblia. Porque la Biblia nos enseña todo el tiempo a clamar a Dios, a humillarnos delante de Él, a perseverar en la oración, a pedirle, a rogarle, a buscarle, a tocar para que Él nos abra. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ni Jesús le enseñó eso a los discípulos, ni siquiera a los apóstoles. A sus discípulos les enseñaron cosas como esas. Tú decláralo, decrétalo y ya está hecho. O sea, como tú quieras. Y el don de sanidad divina se convirtió tristemente, hermanos, en un negocio. Pero no es raro, porque la Escritura dijo que estas cosas sucederían. Que muchos correrían y buscarían que les endulzaran el oído nada más, con las cosas que ellos quieren. Fábulas, cuentos y todo, y emocionándose y gritando y entrando en histeria y dejándose caer, todo un desorden, y declarando y decretando y contándole a Dios. O sea, como que si Dios fuera ¿qué? O sea, eso es una falta, para mí se me hace una falta, pero tremenda, una falta de respeto a Dios. Porque la Biblia nos enseña: humíllate ante Dios, clámale a Dios, pídele. Los apóstoles, Pablo dice que le pidió a Dios, no le pidió Pablo a Dios 3 veces que le quitara el aguijón. Pablo le pidió. Y Pablo ya había hecho un montón de milagros y había resucitado al que se cayó y se mató y lo resucitó. Y bueno, y Pablo bien hubiera podido haber dicho: pues ora a Dios como yo quiero. Ahora me quitas el aguijón, 1, 2, 3 y vámonos. ¿Ok? Está bueno eso, ¿no? Qué bárbaro, hermano. Eso sí molesta, eso sí da así como que coraje, como dicen por ahí, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Y por eso este punto número 2 debemos de tenerlo bien claro: que Dios va a hacer como Él quiere, no como yo quiero. Yo puedo hacer una oración tremenda, ¿no? Y bien elocuente y mencionar un montón de escrituras,
Pero si yo termino en medio de esa oración diciéndole, y Dios lo hace porque lo hace, y ya eres sano. Y luego en el nombre de Jesús, o sea, para allá y para acá, como un amuleto en medio de las oraciones, pero con un montón de, vamos ya. Y pues no es así, hermanos, no es así. Dios, tenemos que estar conscientes. Y esto yo lo agradezco a Dios y al pastor, que también muchas veces nos lo ha mencionado. Cuando tú ores por alguien, acuérdate que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, lo que tú hayas pedido, no como tú estés pensando, o no como tú lo quieras, porque a veces lo pensamos y queremos, ¿no? Sí, y no es malo tener el deseo en el corazón de ver a una persona, o de ver el poder de Dios obrando en una persona de manera milagrosa. No es malo. Lo malo es que nos aferremos a que sea como, ay, es que ya lo pensé así, y voy a orar más recio, y Dios lo va a hacer. No, es como Dios quiera. Y ya lo vimos en el Salmo 135:6, Job 23:13 y 14. El punto número 3, mis amados hermanos. Punto número 3. Agradar al Señor con nuestra fe y obedecer aceptando su voluntad. Agradar al Señor con nuestra fe y obedecer aceptando su voluntad. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así de que este punto número 3 debe llevar el énfasis de que sin fe, que nos recordemos que sin fe no es imposible agradar a Dios. Así de que tenemos que trabajar en eso, en mantener, alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, con la oración perseverante, y ver que Dios haga, dejar que Dios haga, estar con esa certeza en el corazón, poder descansar en Él y decir: Señor, yo voy a descansar en ti, tú harás como tú quieras. Y yo tengo la confianza de que tú has escuchado mi oración. Eso es todo. Así de que este último punto igual puede llevarnos a experimentar el poder de sanidad de Dios. Pero este punto implica también que aun cuando Dios no obre el milagro, escuche, que aun cuando Dios no obre el milagro, nos rendiremos humildemente a su voluntad y le seguiremos buscando y confiando en Él con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque así debe ser, hermanos. Así debe ser. Si Dios lo hizo, Dios respondió, a Él sea la gloria. Si no, a Él sea la gloria. Job dijo: Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios engrandecido. Así tenemos que recordarnos de lo que dice la palabra y hacer eco de ella, ¿verdad? Señor, sea tu nombre engrandecido. Hay una pregunta, hermanos. ¿A quién buscamos primero cuando se nos vienen las pruebas de salud o de cualquier clase de prueba? Primero lo hacemos con el doctor, o con quién? Con Dios. Dios debe ser nuestra primer prioridad y la última prioridad, ¿verdad? Así de que sí, con Dios primero, para presentar a Él nuestra necesidad ante Él, antes que a nadie más. Antes que a nadie más. Hasta un dolor de cabeza, hermano, un dolor de muela. Ahí donde se está a veces revolcando uno: ay, Dios, por favor, antes de que llegue la cita, y luego la cita del dentista resulta que es hasta dentro de 15 días. Y usted con el cachete así como Kiko y con aquella lloradera que, ay, bájenle el volumen, hasta dice el vecindario, ¿no? Pues ahí debemos orar, hermanos. Ahí mismo, ¿sabe? Ahí donde estoy, retorciendo la almohada, y pues Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Ahí buscamos a Dios, que Él sea lo primero a quien busquemos.
Y Dios va a obrar. Dios va a obrar, va a abrir recursos, va a abrir puertas, o sea, cuanto necesitemos. Mire, dice la palabra de Dios en Lucas 8:43 al 48, que una mujer, pues ustedes ya lo han leído, que una mujer con flujo de sangre por 12 años se gastó en médicos todo cuanto tenía y no le sanaron. Y aún así podemos ver, o sea, no le sanaron, hermanos, la despelucaron con todo. Pues sí, digo, bueno, la despojaron, pues para que se vea más así, ¿no? Más pipiris nice, pues, nada se crea. Sí, pues le despojaron, pues, de todo cuanto tenía y ni la sanaron. Y aún así podemos ver el gesto de compasión de nuestro Señor Jesús sanándole. Cuando ella prácticamente arrastrándose y como bien pudo estiró su mano para tocar el borde de su manto y por su fe recibió su tan buscada y ansiada sanidad. No hagamos eso, hermanos. Siempre acuérdense, pues ella se gastó todo su dinero primero en médicos, ¿verdad? Le buscó por todos lados. Entonces nosotros mejor primero hay que insistirle a Dios. Dios, ay, yo sé que ya te enfadé, otra vez estoy orando por eso, Dios, pero ya siento que ando arrastrando las patrullas. Dios, ayúdame, por favor. Hay que insistirle a Dios, no hay que dejar de orar. Y Dios en su grande misericordia obrará. Así que pues corramos a buscar primero a nuestro Dios en medio de la enfermedad o de cualquier prueba. Vamos a ir terminando con Santiago 5, 14 y 15. Mis amados hermanos, si me acompañan, por favor. Santiago 5, 14 y 15. Y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? ¿Quién salvará al enfermo? El Señor. El Señor. Él hace todo. Dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así de que hablábamos hace unos instantes que muchas veces cuando oramos por alguien, Dios puede usar a aquella persona trayéndole revelación a veces qué causas son, ¿verdad? La que está habiendo también con aquella persona. No voy a decir que enfermó por el pecado que Dios le está revelando, pero que Dios le está revelando para que nosotros no le caigamos a la persona y sabes que ni siquiera voy a orar por ti porque estás en pecado. Jesús fue compasivo. Y si Dios nos llega a revelar algo de alguna persona, es decirle: hermano, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios. Con amor decirle: ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios y vamos a orar creyendo que Dios va a obrar en tu sanidad. No para desecharlos, no. Jesús no lo hizo y nosotros tampoco debemos hacerlo. Amén. Mire, hermanos, bueno, dije que con esto íbamos a terminar y yo me recordé hace un momento. Es que me voy a dar una ofrenda yo solo, hermanos. No se crean. Mire, la escritura de Isaías 53, 4 y 5. No me vean así, no me pelen los ojos, hermanos. No lo traigo como amuleto. No, por favor. Pero esta escritura de Isaías 53, 4 y 5, yo lo he traído en mi cartera desde cuando yo padecí la enfermedad del cáncer. Y este pedacito de papel
me recuerdo que me lo dio uno de mis sobrinitos. Estaba chamaquito. Y él se acercaba mucho a mí cuando yo estaba pasando por ese tiempo de la enfermedad del cáncer. Y una vez creo que él y su mamá me trajeron la escritura esta. Y yo la leí y desde entonces la he guardado. La he guardado. O sea, vuelvo y digo, no la estoy tomando como un amuleto, es simplemente la he conservado para recordarme, bueno, que en ese tiempo Dios obró cosas tremendas en mi vida, en ese proceso de la enfermedad del cáncer. Mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas, o sea, Dios levantó algo muy hermoso alrededor mío, en la iglesia. Y una de las cosas que yo le pedía a Dios, yo le decía: Dios, dame fuerzas, porque no quiero dejar de congregarme y no quiero dejar de servirte en lo que estoy sirviendo. Y se lo digo, hermanos, en Dios es bueno. En todos esos 2 años que estuve batallando con la enfermedad del cáncer, Dios yendo al frente mío, hermanos. ¿Y sabe qué? En mi trabajo incluso me decían: ¿por qué no dejas de trabajar? Si ya el doctor te dio las cartas y los papeles y todo eso, ¿por qué no dejas de trabajar? Y pues yo tenía aquí en mi mente, no, es que si yo dejo de trabajar, siento que me voy a encerrar más en mí mismo y va a ser peor. Y yo les decía a las personas: es que estoy confiando en Dios y Dios me ha dado la fuerza. Y no quiero hacer eso porque creo que temo que me voy a encerrar en mí mismo y va a ser peor este tiempo, ¿no? De este proceso. Pero Dios hizo grandes cosas, hermanos. Dios habló cosas muy claras en lo profundo de mi corazón. Palabras que retumbaban y que en medio de la angustia, del lloro, porque sí tuve ese momento, ¿verdad? Pero en momentos como esos Dios habló, pero de verdad, con algo tan profundo en mi corazón, que yo de verdad dije: fue Dios el que habló a mi corazón, porque yo estando en el momento en el que estaba angustiado, afligido, preguntándole a Dios quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Entre todas ellas, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Y Dios, en una de esas cosas que habló a mi corazón, la primera fue que me dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú no eres intocable. Y estando postrado ahí en donde yo estaba en ese momento, hermanos, resonó en mi corazón: para de llorar y levántate y sacúdete el polvo de la derrota, porque hay muchas cosas que vamos a hacer. Y como le digo, estando en esos momentos como esos, ¿de dónde tú vas a sacar esas palabras? Es que Dios habla, verdaderamente Dios habla en medio de tu angustia. Dios va a hacer que escuches su voz. Él sabe cómo hacerlo. Y nuestro deber es responderle a Dios. Si Dios me dijo: ya para de llorar, tuve que hacerlo. Y enseguida me dijo lo que me dijo: levántate y sacúdete el polvo de la derrota. Y mire, bueno, Dios hizo muchas cosas en ese proceso, y por eso les decía que la sanidad divina de Dios puede ser en un momento así, pero así, en un abrir y cerrar de ojos, pero también puede ser gradual. Y nunca usted comete el error, hermanos, de decir o de aferrarse, a decir:
bueno, ya me dijeron que tengo esta enfermedad, ya casi siento que me estoy muriendo, pero no voy a ir al doctor y Dios, porque yo sé que Dios me tiene que sanar, me tiene que sanar. No, Dios, volvemos a lo mismo, Dios hace como Él quiere. Y en tu situación, en tu padecimiento, Dios, tú no le puedes decir a Dios, ni yo le puedo decir, nosotros somos para decirle, para rogarle a Dios, para pedirle, Señor, por misericordia. Y si yo le estoy pidiendo por sanidad, ¿cómo le voy a salir a Dios diciéndole cómo quiero que lo haga? No. Yo tengo que tener bien claro en mi mente y en mi corazón, Dios hará como Él quiera conmigo, como dijo Job. Él hará como Él quiera conmigo. Y pues en ese tiempo, en el tiempo es que hubo cosas bien tremendas, hermano, que Dios hizo. Pero en el proceso, Dios trajo corrección a mi vida. Dios me sacó de la cabeza cosas que yo había interpretado mal de la palabra. Dios me mostró, has caído en una vida de oración egoísta. En medio de la sala de emergencia de un hospital, Dios me mostró, has caído en una vida de oración egoísta. Tus oraciones solo circulan alrededor tuyo y alrededor tuyo y de los más cercanos a ti, y te has olvidado a los demás. Dios trató conmigo, hermanos. Y ahí ese mismo día yo le dije, Dios, yo nunca había estado en una sala de emergencias. Nunca había estado pues en un hospital así. Y yo me veía en medio de todo y yo le dije, Dios, ¿qué quieres que haga? Me dijo, ora por todos. Y un devocional que yo llevaba ese día, hermanos, mientras que esperaba mi turno, que es largo, usted bien lo sabe, en emergencias. Ese devocional precisamente, fíjese, yo ni siquiera lo había abierto. Y cuando yo le dije a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Yo no debería estar aquí. Y me dijo Dios, no, pero aquí estás. ¿Y qué quieres que haga? Ora por todos. Y comencé a orar, hermanos, ahí. Bueno, no hice un escándalo, ¿no? Agarré mi Biblia, me la puse en las piernas, cerré los ojos y comencé a orar. Yo creo que oré hasta por las sillas, hermano. En serio. Oré por todos ahí. Y cuando terminé de orar, después de un rato, abrí mi devocional. Y ese día que me tocaba de devocional, precisamente trataba sobre la oración egoísta. Y exactamente entendí lo que Dios me estaba hablando y otras cosas que Dios hizo en el proceso, hermanos. Que un día, si me invitan a un café, se los platico. No, se acuerda. No se crea. No, son partes de nuestras vidas en las cuales creo que cada quien le damos, debemos de estar agradecidos cada día con Dios, ¿verdad? Yo le vivo agradecido, hermano, porque ya pues son 12, 13 años que Dios me libró del cáncer. Y a Él es la gloria, porque Él hizo todo. Él abrió puertas. Aunque me traían para arriba y para abajo, no existía el Uber en ese tiempo, pero yo era como un Uber. Jalaba para un lado y ahora vete para allá a San Bernardino, y ahora al condado de Los Ángeles, y ahora tal clínica, y arrancaba para todos lados y Dios me decía, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Y hermanos, donde yo llegaba, me agarraba un rinconcito y me ponía a orar, porque Dios me decía, ya sabes lo que tienes que hacer, ora por todos. Y no te preocupes de ti, porque yo estoy teniendo cuidado de ti. Y sabe que Dios, las cosas que Él hizo, fueron tremendas. No tengas miedo, me decía. Yo estoy teniendo cuidado de ti. Y todo el proceso, hermanos, de esa batalla, con humildad lo digo, Dios quitó el temor de mi corazón. Porque ya me había hablado Él. Ya me había dicho, vamos a hacer muchas cosas todavía. Y lo hizo.
Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Así es de que aquí en Casa de Oración creemos en la sanidad divina porque está escrito en la palabra, claro como el agua. Y es por eso que nosotros creemos, porque Dios sigue haciendo prodigios, milagros y maravillas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, a ti sea la gloria y la honra. Estas palmas, Señor, tú sabes que son para ti, porque tus hijos y yo que estamos en este lugar sabemos que dependemos completamente de ti, Señor. Sabemos que tú eres el que hace todas las cosas. Que nosotros, Señor, si no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ni muchas veces ni siquiera sanarnos o curarnos a nosotros mismos, pero tú tienes el poder para hacerlo todo. Y en esta noche, mi Dios amado, yo te doy gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y te doy gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos y en mi vida, Señor. Y esperamos, Señor, cosas todavía aún más grandes que tú vas a hacer con esta congregación, Señor, con cada familia, con cada hermano, con cada hermana, Señor. Te damos gracias, mi amado Dios, y sí es cierto, Señor, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir perseverando en la oración, como mencionaba en la oración nuestro hermano José, a los hermanos que están, ¿verdad? Teniendo algún asunto de salud, oramos por todos ellos, seguimos pidiéndote, Padre, que glorifiques tu nombre y que la intención siempre sea que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y que tú tengas todo reconocimiento en todo lo que tú hagas, Señor. Que mis hermanos aquí en esta noche y yo nos vayamos con las cosas aún más claras, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, de que la sanidad divina es parte integral del Evangelio, de que tú usarás a hermanos y hermanas que van y predican el Evangelio, también los usarás en algunos momentos para orar por sanidad por las personas y ver que tu poder se manifieste. Sabemos, Señor, que así debe ser. Sabemos que debemos de ir con un corazón de esa manera, dispuesto, Señor, completamente creyéndote a ti, Señor, que tú puedes obrar algo maravilloso y milagroso en las personas que les compartimos la palabra, tu palabra del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, a fortalecernos en tu poder y en tu fuerza, y a seguir adelante, Señor, sin voltear atrás. Y que cuando volteemos atrás, Señor, sea para decir: Señor, tanto me has ayudado y tantos beneficios has traído a mi vida, y por eso quiero seguirte sirviendo, por eso quiero seguirte buscando, y quiero seguir creyendo en ti, que obrarás en mi necesidad una vez más. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, déjenme decirle algo. Quiero testificarle algo. Gracias, Isidro. Aquí quédate conmigo. Mientras mi hermano Isidro oraba y predicaba y compartía la palabra, yo estaba, quiero darle un breve testimonio. Yo estaba teniendo un dolor fuerte de pierna y ¿sabe qué? Se me quitó. Dios es bueno, hermanos. Hay que creerle. Mire, mientras él estaba compartiendo, yo estaba orando por mí mismo, ¿verdad? Señor, sana mi pierna. Yo sé que tú eres un Dios sanador. O sea, para ti no hay nada imposible. Eres un Dios vivo. Y estaba mi hermano compartiendo y dije, ojalá que comparta su testimonio. Y gloria a Dios por su palabra, ¿no? Él es un Dios vivo. Y sabe una cosa, Dios me quitó el dolor de la pierna. Pero como dice mi hermano, hay que ir al médico a revisarse. Entonces, pero le doy gracias a Dios. Gracias, hermano, por compartir la palabra. Eres una bendición. Y pues gloria a Dios, ¿no? Le damos un aplauso al Señor y gracias por su vida. Amén. Y pues, hermanos, pues Ok, como ya le quitó el dolor, ¿verdad, pastor? Dice, diles que quedan despedidos. Se crea, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, hermanos, de verdad, qué bueno es Dios. Pues quedan despedidos, hermanos, salúdense y despídanse.
Y nos vemos primero Dios este domingo.